días. Bienvenidos de nuevo al canal Derecho Civil para no juristas. Hoy, como podéis ver, me veis un poco más de sport porque estoy grabando en época de confinamiento. O sea que estoy metido en casa, hoy no estoy en el despacho, no estoy en la notaría, estoy en mi domicilio y aprovecho para grabar este vídeo. Precisamente el contenido de este vídeo va a girar sobre este tema, sobre el estar en casa confinado. Y en concreto, sobre un tema que realmente está dando lugar a un montón de consultas en la notaría, que es acerca de la posibilidad de otorgar testamento en esta época. Voy a tratar de explicarlo desde el principio. Vamos a ver, en primer lugar, el testamento normal, el habitual, el 99% de los casos, cuando una persona quiere hacer testamento, lo que hace es acudir al notario. Acude al notario, les pone sus preocupaciones, les pone su intención, su propósito del destino que quiere que se le dé a sus bienes una vez fallecido. Y una vez que ha expuesto esto, el notario le da las distintas opciones, le asesora, se redacta el testamento y en presencia del notario firma el testamento. Bueno, esto es lo que se llama el testamento abierto notarial, que es el testamento que puede decirse que es el más habitual en nuestro país. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que como todos sabéis estamos en época de confinamiento. En principio nuestra obligación es quedarnos en casa, es salir solo y exclusivamente a lo que es imprescindible, y se plantea el tema de acudir a la notaría para hacer este testamento. Bueno, en cuanto a este tema, y aprovecho este vídeo para aclarar alguna cosa, hay que decir que las notarías a fecha de hoy permanecen abiertas. Según el decreto de estado de emergencia, las notarías permanecen abiertas en cuanto servicio público que cumple una función pública y que tienen que encontrarse abiertas para el otorgamiento de los documentos que sean necesarios. Ahora bien, lo que sí es cierto es que una instrucción del propio Ministerio aclara que únicamente deben de atenderse supuestos urgentes, es decir, que no hay barra libre para ir y firmar cualquier cosa, sino que hay que llamar a la notaría, exponer el motivo de la urgencia y a partir de ahí se podrá firmar el documento. En consecuencia, el tema de otorgar testamento no está muy claro la urgencia, porque probablemente la razón de la urgencia es que me vaya a morir, pero no simplemente que yo crea que me vaya a morir. Pero bueno, en todo caso, el primer consejo es llamar a la notaría y exponerle el caso particular. Ahora bien, en el caso de que no pueda o no quiera, porque ya no es el tema de que la notaría está abierta, el tema es que hay mucha gente que no quiere, con buena lógica, acercarse a la notaría para evitar contagios, posibles contagios, pero tienen una cierta inquietud en cuanto a cómo hacer testamento. He de deciros que existen dos posibilidades de hacer testamento sin necesidad de ir a la notaría, que son el testamento en caso de epidemia y el testamento hológrafo. Vamos en primer lugar con el testamento en caso de epidemia. El testamento en caso de epidemia es un testamento que se puede otorgar, dice el Código Civil en el artículo 701, en caso de epidemia. Si bien hay discusiones acerca de si la epidemia debe o no debe de estar declarada, es decir, si no es que hay una epidemia de gripe, pero oficialmente no se ha declarado el estado de epidemia. Lo cierto es que en la situación en la que nos encontramos hoy en día, dado que ha habido una declaración oficial de estado de alerta, no da lugar a las discusiones, es decir, estamos en estado de epidemia, con lo cual es aplicable este testamento. Perdón. ¿Cómo se puede otorgar este testamento? Pues el testamento en caso de epidemia lo puedes hacer en casa. Tú estás en tu casa y lo puedes hacer. Dice el código, en concreto voy a leer para no equivocarme, que se escribirá el testamento siendo posible, y no siéndolo, el testamento valdrá aunque los testigos no sepan escribir. Bueno, el artículo anterior dice que podrá otorgarse el testamento sin intervención de notario ante 3 testigos mayores de 16 años. Es decir, tú puedes hacer el testamento, tienen que estar presentes 3 testigos que deben de tener más de 16 años. ¿Cuál es el tema? En primer lugar, los testigos tienen que estar presentes en el momento en que tú declares tu voluntad, bien sea por escrito, o si no lo haces por escrito, la actual ley de jurisdicción voluntaria permite también que se plasme mediante cualquier otro dispositivo, es decir, lo podrías grabar en tu teléfono móvil.
pero en el momento de la grabación es necesario que estén presentes los tres testigos. ¿Por qué? Pues después ahora mismo lo veremos. Y por otro lado, hay que decir que los testigos no pueden ser parientes de los beneficiados por el testamento. Es decir, si yo vivo en mi casa con mis hijos y nombro herederos a mis hijos en este testamento, mis hijos no pueden ser los testigos, ni los parientes de los mismos. En consecuencia, sería necesario que tres personas ajenas al testamento se personaran en tu casa. Este punto para mí es el que, si bien es cierto que este testamento lleva mucho tiempo en el Código Civil, desde el año 1889, en la práctica hoy en día requiere que tres personas vayan a tu domicilio, con lo cual estarían incumpliendo la ley de movilidad. Hombre, podrían alegar que han salido por estado de necesidad, igual que pueden ir a la tienda o que pueden ir a comprar tabaco, pero en principio tienen que ir a tu domicilio, tienes que pedirle ese favor a tres personas. En segundo lugar, decir que este testamento tiene una caducidad. La caducidad es que cuando se declare, cuando termine esta pesadilla que estamos viviendo y se declare la fin del estado de alerta, en los 2 meses siguientes queda sin efecto el testamento. Es decir, imaginémonos que el estado de alerta finaliza el 30 de abril, pues el 30 de junio ese testamento queda ineficaz, lo cual quiere decir que si por cualquier motivo fallece la persona el día 5 de julio, ese testamento no será válido. En el caso de que se produzca el fallecimiento de la persona que ha hecho el testamento entre esos 2 meses, es decir, antes del 30 de junio, el testamento en este caso sí que será eficaz. Pero, ojo, porque hay 3 meses desde la fecha de fallecimiento, deberá de algún interesado llevar el testamento, acudir con ese testamento al notario para protocolizar el testamento. Si pasan esos 3 meses y tampoco se acude al notario, también será ineficaz el testamento. Por lo tanto, bajo mi modesto punto de vista, los inconvenientes que tiene este testamento en caso de epidemia es, por un lado, la necesidad de que haya 3 personas ajenas al que otorga el testamento y a los favorecidos, y por otro lado, la caducidad del testamento una vez que haya cesado el estado de epidemia. Frente a este testamento en caso de epidemia, para mi gusto es más práctico el testamento hológrafo. ¿Qué es el testamento hológrafo? Lo voy a explicar muy sencillamente. El testamento hológrafo es un testamento que tú puedes hacer en tu casa. ¿Cómo? Escribiéndolo con un bolígrafo. Ojo, requisito indispensable es escribirlo con un bolígrafo. Por otro lado, el testamento hológrafo también tiene si queréis buscarlo en el código para verlas, es el artículo 688, un requisito especial con relación a los testamentos normales, que es que solo se puede hacer por personas mayores de edad. Es decir, tienes que ser mayor de edad para hacer el testamento hológrafo, o menor emancipado. En segundo lugar, que lo tienes que escribir, insisto, con bolígrafo. No puedes hacerlo a ordenador, no puedes grabarlo en un vídeo, no puedes hacerlo a máquina. Tiene que ser escrito, manuscrito. Por otro lado, en el testamento tienes que expresar el día, el mes y el año en que haces el testamento. Es decir, por ejemplo, yo que vivo en La Bañeza, pondría en La Bañeza a 27 de marzo del año 2020. En el contenido del testamento puedes poner el contenido que te parezca bien y por otro lado, evidentemente, tienes que firmarlo. Es muy aconsejable que dejes claro que es tu última voluntad, que es tu testamento. Aunque no lo exige expresamente el código, sí es aconsejable que digas que en este escrito se contiene mi testamento o mi última voluntad. El contenido del testamento puede ser muy diverso. Puedes nombrar herederos a los hijos, puedes nombrar herederos a un pariente, a tu cónyuge, siempre respetando las legítimas. Lógicamente en este vídeo no me voy a poner a explicar todo el contenido de lo que puedes hacer en el testamento, pero sí os doy un consejo. Dado que ahora lo que se trata es de evitar desplazamientos innecesarios, si tenéis intención de hacer este tipo de testamento, no dudéis en llamar a cualquier notaría. Podéis buscarlo en la página www.notariado.org, informaros de buscar el teléfono de cualquier notaría, llamar y solicitar que os asesoren sobre la forma de hacer el testamento. Sí que es cierto que este testamento hay que conservarlo y que posteriormente, si se produce el fallecimiento de la persona que lo ha hecho, tiene que acudirse a un procedimiento de adveración y de protocolización, que es un poco complicado, pero bueno, que se hace. Por lo que mi consejo es que si os quedáis más tranquilos, porque os digo que de verdad que hay mucha gente llamando inquieta porque cree que no tiene el testamento,
y que está inquieta ante esta situación que estamos viviendo, os lo aconsejo tenerlo hecho. Pero una vez que finalice todo esto, sí que os recomiendo que acudáis a un notario para que revise ese testamento, para que os haga un testamento abierto notarial que se custodia en la notaría y que tendrá todas las garantías en cuanto al contenido. Bueno, pues simplemente estos dos testamentos es lo que os quería explicar, el testamento en caso de epidemia y el testamento hológrafo. Ninguno de los dos requiere acudir al notario, sí que a posteriori hay que acudir. El testamento en caso de epidemia requiere 3 testigos, el testamento hológrafo no, pero el testamento hológrafo sí que tiene esos requisitos concretos, que es ser mayor de edad, escribirlo todo de puño y letra y, en tercer lugar, que se exprese el día, el mes y el año en que se otorga el testamento. Con esto ya termino el vídeo por hoy. Sí que os recuerdo que si veis en mi blog www.notarialascortes.com, en la sección dentro del blog podéis ver el artículo escrito de este vídeo donde os incluyo algún modelo básico de qué podríais copiar para hacer el testamento hológrafo por escrito. Os invito a que visitéis el blog y que os suscribáis al mismo. Bueno, espero que os sea útil estas explicaciones y en todo caso que lo hagáis con tranquilidad y pensando bien las cosas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.